Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Por favor, me sigue con su vista. Consideraremos desde donde lo dejamos la última vez, que fue el versículo desde el 25 hasta el 40. Sígame con su vista. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Estamos retomando esta sección donde Pablo, si recuerdan, está dando ya respuestas a las preguntas o a las inquietudes que la iglesia le había enviado por carta, ya que los primeros 6 capítulos se trató de resolver problemas, no que ellos le preguntaron, sino que a Pablo le estuvieron comunicando cómo estaba la situación de la iglesia. Pero la primera de las interrogantes que tenía la iglesia era con respecto al matrimonio, a la soltería, lo apropiado que era continuar casado con un incrédulo o no, algunas inclinaciones y también la palabra es, la tenía y se me fue, la exageración que ponían algunos cuando, bueno, es mejor no. Si usted está diciendo que tenemos que estar alejados de la inmoralidad sexual, entonces es mejor no tener ningún tipo de relación. Los casados tampoco deberían tener relación íntima con sus esposas. Y entonces estaban como un péndulo exagerando cada posición, y Pablo lo está corrigiendo. Esta porción que leímos, que es más larga de la que a menudo leemos, es un párrafo completo donde Pablo entonces da esa directriz con respecto a aquellas personas que eran solteros, vírgenes, y las vírgenes que estaban entre ellas. Y el punto era si era lo recomendable casarse o quedarse allí en ese estado en lo general. Pablo entonces hace la introducción, y aunque ya lo expliqué en la primera parte de este capítulo, recordemos pero brevemente. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, versículo 25, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Esa introducción, como lo dijimos también empezando el capítulo 7, que ya abordamos, Pablo hace una frase igual, no significa que no es vinculante o importante para la iglesia de Corinto y para el resto de los cristianos que obviamente hemos leído el texto bíblico.
Como que si Pablo estuviera diciendo, bueno, esta es mi opinión personal y si ustedes quieren la toman y si no quieren no la toman. No, nosotros creemos obviamente que en la inerrancia y la inspiración plenaria de las Escrituras y que lo que Pablo va a decir aquí es mandamiento de Dios, son las instrucciones mismas del Señor Jesucristo a través de su representante apostólico, quien precisamente esa era la función que tenían, por eso era apóstol. Cuando Pablo entonces dice, no tengo mandamiento del Señor, significa que cuando el Señor Jesucristo estuvo en vida en su ministerio terrenal, no habló de ese asunto directamente, ya que él en este mismo capítulo ha citado las palabras de Jesús, entonces él va a aclarar, yo voy a dar unas nuevas directrices en este momento, estas no las dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, pero de todas maneras no había revelación de Dios hasta ahorita, pero a partir de este momento sí la va a ver porque yo la voy a comunicar. Esa es la autoridad del apóstol Pablo para hablar de él. Entonces él está hablando cuál es la situación, cuál es un estado mejor sobre la soltería, el matrimonio. Pablo ha dejado claro con lo que ya ha dicho, de que no debemos sentir que alguno es superior. Ahora, encontrarse casado o soltero, que era lo que abogaban en la iglesia, no era síntoma de espiritualidad. Este pasaje que acabamos de leer también, hermanos, inclusive el resto del capítulo, es usado, es el fundamento que utiliza la iglesia de Roma, los romanistas, para hablar y justificar de que el celibato de los curas y las monjas célibes son personas entregadas mejor al Señor o con una espiritualidad superior. Pero eso realmente este pasaje no justifica esa posición. Cierto que hay un don de Dios de celibato. Pablo mismo lo tenía. Pablo no era casado y su plan no era estar casado. Él habla de que es un don de Dios su celibato, su soltería. No tenía necesidad de satisfacer el impulso sexual. Pero Pablo también habla de que los que están casados, eso es un don de Dios también. Ni el uno ni el otro era superior. Ahora, hay algo que sucede, era la posición de la iglesia en aquel tiempo, pero sigue siendo un problema en la iglesia actual, en la iglesia del siglo XXI. Si usted analiza cualquier iglesia, usted se va a dar cuenta que se gasta tiempo, esfuerzo, no es malo, es muy bueno, sobre el matrimonio. Existen programas, se escriben libros, artículos, hay conferencias y hay todo tipo de actividad para aprender las normas bíblicas sobre cómo llevar un matrimonio como a Dios le agrada. Ojo, yo no estoy diciendo que eso es malo, eso es muy bueno. Que hayan actividades, libros, conferencias, reuniones, de todo tipo que se pueda hacer con tal de ayudarnos a cómo llevar nuestra relación matrimonial. Eso es una bendición y eso es bueno. Pero nosotros también al mismo tiempo podemos ver que en las iglesias no se le da espacio ni se enseña sobre la bendición de la soltería. O casi que es un mal, pobrecito, está soltero, está soltera. Básicamente no se habla de las bendiciones de ese estado. Es más, no se habla, como sí lo hace las Escrituras, de que es la voluntad de Dios para esa persona que esté soltero o que esté soltera. Y es más, lo dice que es un don, un regalo, es bueno, apropiado para esa persona. No es apropiado para quien la voluntad de Dios es estar casado o ya estar casado, como que, bueno, para mí sería un don si el Señor me quitara. No, eso no, ay Dios, me diste un don, pero me diste el que no era. No debemos verlo así. Pero sí con tener cuidado que casi que no se hace referencia ni se habla de la bendición de la soltería. Y cuando se habla, cuando se llega a tocar el tema, básicamente se hace de una manera para ayudar al pobre hermano, a la pobre hermana a sobrellevar su
su castigo de Dios. Pero ese no es el punto del apóstol Pablo aquí. Ni para los solteros que sean vírgenes, que nunca se han casado, que nunca han tenido una relación, ni para aquellas que han enviudado, inclusive porque ha tratado para aquellos que han pasado por un proceso de divorcio. Es una bendición la soltería para estos hermanos o hermanas que según las circunstancias, sea cual sea, están en ese estado. Ya sea, hermano, hay razones pecaminosas, hay razones porque fueron victimarios por el pecado, están solos o están solas. Hay razones porque fueron víctimas de alguien que realmente la abandonó, cualquier razón que sea, pero que providencialmente hoy hacen que este hermano o esta hermana esté en un estado de soltería, no lo hace menor, no lo hace un pobrecito, una pobrecita, es una bendición de Dios también. O aquellos, también sucede, y yo eso lo experimenté mucho, donde yo me congregaba anteriormente, cuando por lo general las iglesias tienen grupos de jóvenes, o los jóvenes que siempre vienen a la iglesia, y ya estos jóvenes están avanzando en edad, y de alguna manera comienzan a salir los matrimonios. Y se casó la joven, la hermana, el hermano, el que se casó, y por lo general siempre queda uno rezagado. Este sea porque es el patito feo, puede ser. Bueno, dice que, pero puede ser que quizás para el hermano, para la hermana joven, estoy hablando en este caso a los jóvenes, no está incluido en sus planes inmediatos casarse. Y es muy lamentable cómo en las iglesias se comienza a hacer una presión social para que el hermano y la hermana se casen. Y empiezan los casamenteros. Aquí, el hermano está feliz. Oh, la hermanita, lo soban como que sí. Por ahí viene, el Señor le tiene algo, no se preocupe. No estoy preocupado, estoy bien, estoy tranquilo. Algunos pueden decir, bueno, si el Señor en un futuro me va a dar familia, me gustaría hacer familia. Pero, o la hermana, en este momento no. Y eso tiende a verse, ella es soltero o soltera, o ya es un adulto, es soltero. Uy, qué mal tendrá. Se empieza a ver como alguien raro en la iglesia y se empieza inclusive a mantenerse fuera, como que no está en la onda, tú sabes, los matrimonios y todo eso. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque probablemente el estado en que está el hermano o la hermana en cuestión es un don de Dios y es una bendición. En algunos jóvenes también surge que es un momento apropiado para prepararse para lo que va a ser en el futuro. Y puede ser, el hermano no tiene la novia, no tiene planes de casarse, o ella. No, pero hermano, tranquilo, en este momento estoy en la dedicación de graduarme. O tengo mi proyecto personal, ya sea inclusive algún negocio, o cualquiera que sea la razón, pero la persona no tiene en su radar inmediato casarse. Y debe la iglesia o los demás hermanos evitar la impertinencia y casi que etiquetar al hermano como alguien incompleto, raro, no puede compartir en la familia de la fe, porque bueno, aquí siempre es el lugar de los matrimonios. Hay que tener cuidado, no debe ser así. Y Pablo en este pasaje, hermano, habla de varias bendiciones que goza el soltero o la soltera. Pero yo debo hacer una aclaratoria antes de que lo abordemos. Alguien me puede escuchar hoy y decir básicamente, y puede concluir fácilmente, que yo estoy en contra del matrimonio también. Para eso es necesario, porque no lo voy a repetir ahorita, las predicaciones anteriores, donde hablamos de la importancia, trascendencia, el valor, la riqueza, lo que representa el matrimonio, esa bendición de Dios. Eso debe escucharlo, gracias a Dios por el trabajo de unos hermanos, hay grabaciones, y si usted quiere escuchar nuestro punto de vista, ahí la puede escuchar. En este caso vamos a tratar de la bendición de la soltería. Y Pablo hace unos contrastes con bendiciones que goza alguien que no goza, que goza el soltero, que no los gozan los que están
casado. También tiene que tener cuidado porque muchas personas tienen este síndrome cuando leen un versículo o un pasaje de la Biblia. Aquí dice que eso es así y nada. Eso es ley y regla para todo el mundo. Aquí dice no me lo niegue. No, hermano, no se lo niego. Ahí dice, pero se ponen así. Sí, hermano, ahí dice, eso es verdad. Pero, hermano, por favor, mire, vea aquí, aléjese un poquito y va a haber panorama mejor. Es un balance, hermano, hay un equilibrio. Hermano, lo sucede porque a mí, en mi experiencia como pastor, como cristiano, siempre pasa. Ahí dice, no me diga. Sí, hermano, aléjese un poquito, mire el contexto, hay un balance, hay otra cara de la moneda. Hay situaciones particulares. Hermano, creo que lo he dicho antes, pero no me cansaré de repetirlo. En la consejería bíblica, hay un principio que usted grábeselo y nunca se le olvide. Hay un principio, grábeselo, nunca se le olvide. No a todas las personas se les puede dar el mismo consejo. Hay ocasiones particulares donde un caso, por sus características específicas, se le debe aconsejar algo a un matrimonio, por ejemplo, y habrá otro caso, un matrimonio donde el consejo sea totalmente opuesto, por particularidades. En ese caso se necesita conocimiento de la palabra de Dios, en primer lugar. Segundo, discernimiento bíblico que lo da la palabra de Dios, y obviamente un espíritu prudente para considerar las cosas, para dar un consejo apropiado. Un ejemplo que ya he repetido mucho, solo lo menciono, en algunos casos a un matrimonio se le podrá decir, hermano, hay posibilidades, pueda continuar, perdone la ofensa, no es necesario llegar al divorcio. Cuando hay causas legítimas para el divorcio y aún conociendo a las personas, uno pudiera aconsejar, hermano, dé otra oportunidad, hermana, da otra oportunidad, no es necesario ejercer el derecho. Un derecho no pecaminoso, estoy hablando de derecho. En otros casos, igual el consejo será aproveche y sepárese de esa persona. Es una bendición de Dios. Será así, no estoy diciendo porque así será, hermano. Hay personas que no, ahí dice que no y que no, pero hermano me está matando a golpe, aguante. Hay que tener cuidado sobre las particularidades de un caso. Pablo está hablando aquí, inclusive lo que va a decir está matizado por dos cosas. En primer lugar vamos a ver el carácter pastoral de Pablo en su amor para dar estos consejos. Y en segundo lugar porque él lo dice directamente. Miren por ejemplo el versículo 26. Miren cómo dice él. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Él va a dar un consejo, hermano, esto me parece a mí lo más apropiado, pero precisamente por lo que estamos pasando, es lo que él va a decir. Yo voy a decir esto porque hay unas necesidades que nos están empujando a tomar, a que esta es la mejor decisión. Versículo 28. Mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Va a dar un consejo, pero también advierte, ¿cuál es la motivación de mi consejo? Hermano, yo sé ciertas aflicciones que vendrán, y mi interés en decirte esto es, te quisiera evitar que pases por ese dolor. Un consejo práctico, pastoral, amoroso, hermano, tierno. Hermano, mi motivación para decirte esto es que no pases por... Yo he visto la experiencia que va a irte mal, te va a ir mal. Y yo quisiera ahorrarte ese dolor. Versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Él sabe, van a tener problemas, pero mi deseo es que no tengan esos problemas. Y más adelante, versículo 35,
Esto lo digo para ¿qué? Vuestro provecho, no para tenderos lazos. Ok, los consejos que estoy dando, hermanos, la motivación es que ustedes sean bendecidos. Es para el provecho tuyo, no el mío. No es para que me satisfagan mi manera dogmática de ver la vida o hago mis antojos como yo quiero que todo el mundo se maneje. No, este consejo para tu provecho, para evitarte congojas, para evitarte aflicciones. ¿Ven el carácter pastoral de Pablo? Pero al final es un consejo que la persona es responsable de tomar la decisión. Bueno, pasa después que uno le dice, no lo haga, hermano, le va a ir mal, y después el hermano viene llorando, me fue mal, y en la consejería no se hace, pero provoca decir, hermano, yo te lo dije. Cónchale, no, yo sé que le está yendo mal, yo sabía que le iba a ir mal. Pero bueno, eso es parte de la dinámica de relacionarnos con humanos, ¿verdad? Si quisiéramos que nos obedecieran y ya, no tendrías un perro. Y un animal que no, la perrarina y ya. Bueno, y a veces lo lleva al veterinario y todo eso. Pero Dios no nos llamó a vincularnos así con un animal, sino con otros seres humanos. Porque es la imagen de Dios. El animal no lo es. Pablo entonces habla de 5, algunos ven más ventajas, pero yo voy a hablar brevemente de 5 ventajas que tiene la soltería. Él habla de la ventaja de las presiones de vivir en un sistema mundano, los problemas que tiene la carne, lo pasajero del mundo y las preocupaciones del matrimonio. Esas 5 cosas no las tiene un soltero. En este caso sí lo tienen los casados. Las presiones de vivir en un mundo. Pablo dice, versículo 25 al 27, de vivir en este sistema caído. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. La palabra que utiliza Pablo ahí, a causa de la necesidad que apremia, tiene que ver, las traductores dicen que es estrés, tensión o crisis. Hay una necesidad que nos está premiando, dice Pablo. Hay un caso particular en la ciudad. Realmente no se nos explica cuál es la situación. Pero a nosotros, los venezolanos, nos puede ayudar a entender esa situación. Hay una situación acá que quizás un pastor o un consejero en otro país le va a dar a alguien, pero por las condiciones de su país es mejor ayudarlo o animarlo a tomar esa decisión. Pero que en Venezuela ahorita a un joven le dice, pastor, me quiero casar ya. Y de repente verlo que no tiene la estabilidad, solvencia económica, que no tiene una profesión, que no es heredero de un rico. No, hermano, por la necesidad que apremia, yo creo que es mejor que no lo haga. Y no es que uno está en contra del matrimonio, sino es el contexto. Hay crisis. No se nos dice realmente cuál es la crisis que está pasando. Algunos comentan que Pablo está ya considerando o ya tiene impresiones de cómo se está dirigiendo el gobierno de Roma. Nerón está por ascender al poder apenas unos 10 años después de que Pablo escribió esta carta, y probablemente ya se veían los sentimientos anticristianos y antijudíos que tenía Nerón. Ustedes recordarán, los historiadores nos dicen que Nerón cazaba a los cristianos, algunos los bañaba en cera y los colgaba en su jardín para que fueran antorchas humanas. A otros los vestía con pieles de animales muertos con su sangre y los echaba a los perros salvajes para que se los devoraran vivos. Este hombre tenía un odio y desató una persecución, una de las grandes persecuciones que tuvieron los cristianos, y eso fue unos pocos años después que Pablo escribió esta carta. De manera que probablemente, es una probabilidad, no estamos diciendo que era así, Pablo estaba ya percibiendo esa persecución que se desataría, y que definitivamente, hermano, la persecución es dura para cualquiera, pero de alguna manera se multiplica más para aquel que está casado que para el soltero.
Por ejemplo, como le sucedió a los judíos que vivían en Jerusalén, cuando les tocó huir, cuando invadieron las tropas romanas en el 70 para destruir la ciudad, o en cualquier otra persecución, es más fácil agarrar sus macundales solo e huir, que usted tiene esposa e hijos y cómo huye, cómo los alimenta. Es más fácil quizás con el tema de la inmigración venezolana a aquellos que están solteros y tomar una decisión de buscar un rumbo mejor, a aquellos que ya estamos casados y tenemos hijos, porque si bien el soltero, yo sé que no es lo mejor, pudiera, bueno, ahí busco un lugar que me den un colchón para llegar en un cuartico, ahí me establezco, después saldré adelante, eso se puede hacer. Pero un casado no puede pensar así, o una casada. ¿Dónde va mi esposo, mis hijos? Si tengo hijos menores, ¿con quién van a cuidar mientras me voy a trabajar? Porque me va a tocar trabajar mucho, y a ella. O sea, es diferente. Pablo entonces está diciendo, debido a la situación que apremia, la crisis que estamos viviendo, alguna crisis estaba viviendo la ciudad, bueno sería entonces no casarte. Ojo, no es que Pablo está en contra del matrimonio o que eleva el celibato mejor, sino que el consejo, ¿por qué es? Por la crisis, por la circunstancia. Si Pablo hubiese estado casado, de seguro no habría podido hacer todo lo que hizo para el Señor. Porque tenemos, los casados sabemos todas las limitantes que hubiese tenido el apóstol si tuviera hijos y esposa en el momento que le tocó hacer todo lo que le tocó hacer. En 2 Corintios capítulo 11 se dice varias, o él nombra varias de sus persecuciones. Fue náufrago en alta mar 2 veces, recibió azote de los judíos, apedreado, torturado. Cuando cae preso en una ciudad, de que él apela a Roma, cuando en Jerusalén que lo meten preso, duró 4 años para llegar a Roma. Todo ese tiempo hubiese dejado a la familia. Sin las comunicaciones como existen hoy. Definitivamente, si nos imaginamos a la esposa de Pablo, esa fue una mujer, tuviera que decir, y los hijos de Pablo, unos niños y una mujer destinados al sufrimiento totalmente. No saber que el papá estaba vivo. Imagínense, después de 5 años aparece el papá vivo. No, yo estaba sirviendo al Señor, ya estoy bien. Entonces, en ese sentido, para Pablo, para funcionar y para hacer todo lo que el Señor quería que él hiciera, era adecuado y apropiado no estar casado. Y el Señor le dio el don del celibato a Pablo. Ese puede ser el caso de algún hermano o hermana entre nosotros. No para llevar el Evangelio a toda Asia Menor, pero definitivamente tendrá libertades que un casado no tiene. No tiene. Una persona pudiera decidir o planificar. Por ejemplo, claro, ahorita en Venezuela no se maneja tanto así, pero ¿se recuerdan cuando hubo el problema de la inundación en Haití? Que estaban necesitando de mucha gente para ayudar, para involucrarse, médicos, rescatistas y voluntarios para ir a ayudar simplemente a todos los que estaban pasando allá. De Venezuela yo conozco un rescatista que fue varias veces a pasar 2, 3 semanas y era soltero. Un cristiano pudiera sentir el deseo de querer colaborar, participar. Alguien, una enfermera, un médico, un educador. No, me planifico, voy a darme 3 meses, 1 mes por allá para ayudar a esas personas que están en necesidad. Pero si estás casado o casada, no puedes hacer eso. Si tu esposo tiene también ese deseo de entregarse y decir, no te preocupes, porque puede haber, vete ese mes, esos 2 meses, lo que sea necesario, ayuda a los necesitados, gloria a Dios. Pero si tienes un esposo que no es así, o una esposa que no es así, no te es permitido. Pero ¿qué hago con este deseo que quiero de servir? Usted no podrá servir. Eso es una ventaja que tiene un soltero o una soltera. Un hermano creyente que no tiene esas ataduras y que pudiera ausentarse de su país 1 mes, 2 meses o 3 meses con tal de ayudar a otros.
no necesariamente otro país. Cuando pasó lo de Vargas, bueno, voy a ir a Vargas a ayudar. O hay una necesidad en una iglesia que necesita ser formada la escuela dominical. Hermanos, yo voy, yo usando el material de la iglesia, instruyanlos mientras ellos se acomodan. Un soltero puede hacer eso. Un casado no. Pudiera hacerlo. No significa que no lo puede hacer, pero estará limitado mucho más que un soltero. Pablo entonces dice, la crisis, los problemas presentes. También habla de los problemas de la carne. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Hermanos, si bien es cierto que hablamos del matrimonio como un don de Dios, como una bendición de Dios, que eso ya lo tocamos, tenemos que reconocer y hablar con las personas y decirles que el matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios y ajustes de todo tipo. Pastor, ¿me está desanimando a casar? Sí y no. Sí desanimo a cualquiera que no esté considerando bien lo que se le avecina en el matrimonio, y no, por supuesto, al que está claro y consciente. Y lo puedo hacer porque Pablo lo hace. Es por sí difícil ya lidiar con un pecador, hermano, uno mismo. Todo cristiano verdadero sabe que tiene luchas constantes con un enemigo particular. Él mismo. Ahora, imagínense cuando dos seres caídos se juntan. Los problemas se multiplican. Y los que están casados saben que no exagero. Los que tienen tiempo casados, porque si estás recién casado, ay, estoy feliz. Ay, sí, todo. Y no es que estoy diciendo, yo tengo 12 años de casado por la gracia de Dios, y no estoy diciendo que ha sido un problema, estoy gozoso y feliz, pero realmente los que realmente tienen años de casado saben que hay problemas y que se intensifican fuertemente. No es que el matrimonio no sea gratificante o que la vida en familia sea una cadena ininterrumpida de dificultades. Es verdad, una familia amorosa, dedicada y espiritual es una fuente de gozo para sus miembros y para aquellos que los rodean. Pero Pablo está siendo realista, señalando que el matrimonio, mientras soluciona las dificultades, por otro lado, crea otras. Y eso es así. Dios, y pasa cuando las personas vienen al matrimonio con expectativas equivocadas. Dios no planificó el matrimonio para que resolviera las dificultades personales, materiales y espirituales. Si usted va con ese propósito, mucha decepción va a tener. Porque el matrimonio no fue diseñado para eso. El matrimonio no fue, algunas personas lo hacen por interés de salir de su condición económica porque ésta garantizaría una mejor. Algunos porque quieren que el yugo de mi papá y de mi mamá es muy difícil y él cree que ahora va a ser más fácil. Sí, ha visto también eso bastante. Ahora soy libre. Yo soy un hombre adulto, yo hago lo que quiera. Mentira. En un matrimonio estable, ¿sabes? Que tiene que avisar a la esposa. Es que no me has llamado todo el día. Yo, bueno, ya tengo que avisar que no voy a comer. Pero es así. Esas son expectativas falsas con respecto al matrimonio. Explicar. Me pasaba con una persona que sonaba el teléfono. ¿Aló? ¿Dónde estás? Mire, a la única persona que yo le respondo esa pregunta es a mi esposa. A más nadie. Sí, no quiero. ¿Cómo que dónde estoy? Pero mi esposa, pero estás perdido, ¿dónde estás? No, mi amor, es que tú ves.
Porque es así, porque uno se debe a alguien. Hay invitaciones a algo social, una fiesta, una reunión. No puedo porque yo sé que si voy para allá, es lejos de la casa, los niños tienen clase, entonces nos vamos a acostar tarde, eso me va a complicar mañana. No, mejor me voy para la casa tempranito. Gracias, ustedes diviértanse. Pero es así. Pasa, es triste, pero pasa, siempre del lado de la hermana. Para lo que sea, pastor, cuente conmigo. Hay una actividad, el esposo no quiere. No, este es mi único día libre, yo quiero estar contigo en la casa. Mi amor, el domingo yo sé que hay que ir a la iglesia y estoy feliz. Ponte con un incrédulo. Estoy feliz que vayamos a la iglesia, pero vamos a dedicar hoy más personal, más familiar. Eso es legítimo. No puedes asistir a una actividad. Hay ataduras. No, quisiera involucrarme en esa actividad de varios días, pero yo tengo un trabajo y no puedo dejar el trabajo porque ¿cómo le doy comida a los muchachos, a mi esposa? Ataduras. Yo tengo un amigo, un hermano, que a la final terminó siendo un mecánico, de hecho un buen mecánico que hasta del país se fue. Pero cuando trabajaba alguien, él renunciaba cada ratito, pero era soltero, tenía que salir. Cuando quería involucrarse en una actividad, campamento, o simplemente se cansaba de alguna persona, de su lugar de trabajo, no, yo ni gano no voy a trabajar más. Montó su propio taller y yo soy, entre comillas, dueño de mi tiempo, y sí lo era. Pero de todas maneras hay ataduras. Ataduras. Pablo le dice, bueno sería que te quedaras soltero, no te preocupes, hay aflicciones, yo te las quiero evitar. Pero bueno, si te casas, bueno, lleve las aflicciones. Hay que tener cuidado porque hay presiones en el matrimonio de las características de una personalidad, diferentes temperamentos, pecados, porque seguimos siendo pecadores, aunque cristianos. Hay cierto grado de enojo que las personas conservan, cierto grado, no mucho. Egoísmo, desconsideraciones. Mire, y eso sucede en los mejores matrimonios. Imagínense que es, por ejemplo, estar casado con un incrédulo. El matrimonio entonces no debe ser usado como una válvula de escape, un pasaporte a la felicidad o un escape a la soledad. Muchas personas llevan su soledad al matrimonio y ya siguen sintiéndose solas y haciendo que el cónyuge también esté solo. Aunque es un medio de gracia también para la gratificación sexual, el matrimonio tampoco acaba con los pecados de lujuria y de la inmoralidad. Cuando alguno cree, bueno, este problema lo tengo yo o a la novia para manipular. Es que cuando nos casemos ya, tranquilo, no va a haber problema con respecto a eso. Falso. Si no tiene autocontrol ahorita, no lo va a tener después del matrimonio. Cierto que después hay perdón, arrepentimiento y Dios restaura, pero hablan aflicciones. Y Pablo le dijo, yo os las quisiera evitar. Pablo da entonces una tercera razón, lo pasajero del mundo, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Viste, mi amor? Aquí el apóstol dice que los que están casados vivan como si no estuviesen casados. Así que hay algunas cosas que voy a dejar de hacer. Estas palabras a los matrimonios no significa que debemos ignorar nuestros deberes entre los diferentes roles para la mujer y el hombre. Sumisión, deber conyugal, los cuidados, atenciones, provisión, amor, esparcimiento, acompañamiento. Son deberes hermanos del matrimonio y se deben cumplir. La enseñanza de Pablo, y escúcheme bien, es que el matrimonio, son tres áreas. Él trata la primera, el matrimonio. El matrimonio
no debe reducir la obligación y la devoción del cristiano para el Señor y su obra. Los casados debemos tener cuidado de que una vez ya casados, no pretendamos que ese estado redujo nuestra obligación y devoción como cristianos al Señor y a su obra. Las responsabilidades del matrimonio no son excusas para flojear e ignorar la obra de Dios. No son excusas. Cierto que no podrás estar a un tiempo disponible como un soltero o una soltera lo tiene. Pero no debe haber excusa para no, hermanos, involucrarte. Hay que tener cuidado. Pero no debemos tener un equilibrio y un equilibrio bíblico. Los matrimonios haríamos bien si estos fueran nuestros lemas. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. 1 Juan 2:15-16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y del mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, definitivamente nuestras energías, hermanos, se gastan y desgastan y sacamos de donde no hay, sobre todo en estos tiempos, para encontrar para la comida. Eso es una realidad que cada familia hoy en Venezuela vive. Y aunque el Señor nos manda y nos llama y nos dice que tenemos 6 días para trabajar y buscar eso, lo básico, lamentablemente para nosotros esforzarse para lo básico y a veces ni para lo básico alcanza, no debemos ignorar la obra de Dios. No se debe ignorar. Y cuidado que como matrimonio estamos enfocados en las cosas de este mundo y nada para Dios. Tenga cuidado. ¿Cómo se administra el tiempo? ¿Cómo lo hace una familia? Eso es ya algo de que requiere de cada familia. Pero el principio que yo quiero enumerar, hermano, si tú como familias puedes decir que en realidad no hacen nada para la expansión del reino, y con eso digo, hermano, que dediquemos una tarde, una noche, en la semana, en la ocupada semana que tienes, pero que dediques un espacio para visitar a un hermano, por ejemplo, para discipularlo, para conversar, para orar por él, para algo así de básico. Ojo, no estoy diciendo todos los días, ni que abandones el trabajo. Estoy diciendo que busques un espacio para ayudar a otro. Para ayudar a otro. Que no sea tu mamá y tu papá directo, porque no, es que ayuda a mi mamá. Sí, exacto. Tú debes honrar a padre y madre. Pero yo me refiero a ayudar a alguien en la expansión del reino. Pero no solamente ese es un problema con respecto a los matrimonios, sino en cuanto a las emociones. Por esto en versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Pablo nos está diciendo que debido a que el tiempo, Pablo tiene una visión escatológica de que Cristo realmente va a venir pronto, de que no nos va a dar tiempo de vivir llorando. Y perdónenme si lo digo con esa crudeza, porque digamos que algunos lloramos con razones legítimas para llorar, pero aún con lo doloroso que puede ser la vida, hermano, Pablo dice, mire, vivan como si no estuviese llorando. O sea, Pablo está diciendo, continúe. Si usted mira toda su vida, lo mide con solo las circunstancias presentes, hay que deprimirse, suicidarse, no sé qué irá a pasar. Pero Pablo está diciendo, no, si usted levanta la mirada con los ojos espirituales, sabiendo que hay un final escatológico, que Dios es soberano sobre todo, que Cristo su Señor vendrá y le dará descanso de sus aflicciones, Pablo nos está diciendo, hermano, escuche, continúe.
Y hermano, a pesar de que seamos sensibles por el dolor que tú puedas estar pasando, por la desgracia que pueda estar pasando, por la situación dura que pueda estar pasando, Pablo nos está diciendo, la vida continúa. Y usted debe continuar a la espera de su Señor. Los que lloren, hay momentos, hay tiempo para llorar. Los que se alegran, porque otros no solamente lloran, sino que también tienen muchas alegrías. Bueno, hermano, a veces la vida no es solo alegría. Deje de echar broma, deje de creer que te merece estar divirtiéndose siempre, deje el tiempo de ocio y ensériese en la vida. No todo el tiempo es para echar broma. No todo el tiempo es para disfrutarla. No todo el tiempo tengo que estar planificando que necesito un viaje a la playa, tengo 2 años que no salgo. No se puede. No, yo estoy amargado, frustrado, no puedo divertirme. No es un tiempo para divertirse. Continúa la vida continúa. Eso nos está diciendo Pablo. En cuanto a la finanza y los que poseen como si no poseyesen. Abusar de los placeres, la permisividad, la facilidad, el ocio, jubilación anticipada, anhelar casas más grandes, más cómodas, cosas que ocupan nuestra energía y disposición para el Señor. Debemos tener cuidado de que todo eso gobierna siempre nuestros pensamientos, gobierna nuestro comportamiento. Y por último, para finalizar, o las razones, Pablo dice, versículo 35, versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esa es la conclusión de estos consejos que está dando sobre el mejor permanecer soltero, ya que hay unas bendiciones que no tienen los casados. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Varias jóvenes dirán, ojalá eso no signifique lo que dice. El papá elige el esposo de la muchacha. Aparentemente es algo cultural. En aquel momento había el arreglo matrimonial entre dos padres, que para continuar, a veces eso significaba lazos comerciales también, era para mantener la familia, la riqueza y todo eso. Y en ese momento los padres entonces arreglaban matrimonios. Aparentemente algunos padres eran cristianos, habían resuelto que ha entregado a su hija, pero para el servicio al Señor. Y como está en un contexto donde no hay continencia sexual, es probable que ya las vírgenes con una edad estarían diciendo, pero papá, yo me quiero casar. Y aparentemente el dilema es, yo le hice un voto a Dios, y si te dejo casar, la ira de Dios va a venir sobre mí, ¿qué sucede? Pablo entonces está dando calma a la conciencia de ellos, tranquilos. Si tu hija cree que no tiene el don de continencia, no hay necesidad de guardar el voto que hiciste, porque aparte lo hiciste sobre otra persona. Ella ya está en una edad que puede decidir. Entonces, si la dejas casar, no te preocupes, no peca. Él está entonces tratando de calmar la conciencia de un padre que hizo un voto apresurado y que de repente no puede dejar que su hija se case, porque no, Dios no va a castigar a todos. Pablo está entonces tratando de mantener las calmas. Entonces, porque no hay nada de evidencia bíblica ni escritural de que los padres son los que deciden con quién se casa. Pero hay un principio, hermano.
la opinión del padre, de nuestros padres, cuenta muchísimo a la hora de elegir un esposo o una esposa. A la hora de elegir, y de un esposo, de un novio o una novia. Porque yo creo que si un joven es lo suficientemente maduro y cristiano para decir que quiere una novia o tiene una novia, tú estás pensando en casarte con esa persona. No es que vas a tener novias y novios esperando a ver, no. Si la motivación de noviarme no es para casarme, entonces no es necesario tener un novio, ni novia. Esto lo digo como Pablo, para los cristianos. Si usted quiere tener novios y novias, déjenmelo tratar, tratemos y veamos, no, tú no eres cristiano. Entonces, para el que es cristiano o cristiana, a la hora de elegir un novio que es con el que te vas a casar, la opinión de tu papá y de tu mamá, dependiendo que los tengas, vale mucho. La experiencia, si es espiritual, si es cristiano, si es sensato, vale bastante, hermano. Es bueno considerarlo. El de las madres. Mire, las mujeres conocen a otras mujeres, y más si son jóvenes. Y a veces el insensato está bien vilado porque se sonríe mucho, porque la figura, el cuerpo, es una coqueta, y la mamá está así que la conozco. Yo sé de ese tipo. Sí las conoce. Y a veces es mejor decirle, es bueno decirle, hijo, esa muchacha no te va a traer nada bueno. No te va a traer nada bueno. No es la que tú necesitas. Y eso es muy importante para los jóvenes, sobre todo si estoy anhelando casarme, es que obviamente ya descubrí que no tengo el don de la continencia. Estoy luchando contra eso y se me presentó a esta belleza cultural. Bueno, esa belleza cultural te va a traer más amargura después. Igual que los hombres, por más dinero que tenga o buen mozo o lo que sea. Escucha la opinión de tus padres. Es un principio importante. Y todo eso, una vez más, me está desanimando del matrimonio, hermano. Sí, si es inconsciente, sí. Y Pablo lo dice. Miren cómo lo dice. Versículo 39. Esté clara que la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Es decir, no venga después que se quiere divorciar. Sobre todo si la causa no es legítima como lo dice la Biblia. No venga que usted, mire, ese matrimonio es hasta que se muera uno de los dos. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien sea, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Una vez más, es una opinión matizada cuando alguien queda en viuda y debe casarse. Pablo dice, para mi juicio será mejor si se queda soltera. No es un mandamiento para todos. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 5:14, Pablo dice, yo quiero que las vírgenes jóvenes se casen. Las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, que aprendan a vivir con su familia. ¿Por qué? Porque en Efesios, cuando Timoteo es pastor en Efesios, no había el problema que había en Corinto. Pablo dice, hermano, vas a tener problemas si buscas casarte ahorita apresuradamente. Entonces es preferible quedarse sin casar. Pero en otra oportunidad le dijo, quiero que se case. Cásese y cásese rápido. Amén, hermano. Bendiciones de la soltería que tenemos por estar en Cristo. Bendiciones en matrimonio, bendiciones en soltería, pero eso es porque estamos en Cristo, quien es nuestra verdadera bendición. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque en Cristo estamos completos. Gracias porque nos has bendecido. Y Señor, sea cual sea nuestro estado civil, podemos servirte de todo corazón, con toda la fuerza,
Y que por supuesto, si alguno se pudiera inquietar por esa situación, no es necesario. Y que de todas maneras, el día de mañana pudiera cambiar también ese estado. Todo, Señor, dependiendo de tu providencia en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque ya estando casados o solteros, nos enseñas a vivir en plenitud para ti. Porque estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, Señor, nos despedimos de este culto público, pero no de tu presencia, por supuesto. Amén.